Buenas. ¿Cómo están? Cari, ¿me cerrás después ahí? Bueno, vamos a hablar un poquito de diarrea aguda y crónica, algunas generalidades. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con diarrea aguda. Bueno, vamos a empezar con dos casos clínicos que estoy resolviendo durante la clase. Un caso clínico es el de una mujer de 40 años que no tiene ningún antecedente relevante, que empieza 24 horas previas a la consulta con un dolor abdominal cólico asociado a vómitos y diarrea líquida hasta 5 deposiciones y un registro febril. Niega viajes. En el examen físico tenía una presión normal de 120/70, una frecuencia cardíaca de 80, una temperatura de 37, el ortostatismo era negativo, tenía un abdomen blando, depresible, con un dolor difuso, que no tenía, digamos, defensa ni reacción peritoneal. Otro caso clínico es el de un varón de 75 años que tenía antecedentes de POC con última reagudización hace un mes, que también era hipertenso, diabético, que había empezado 4 días previos a la consulta con deposiciones sanguinolentas en número de 6 por día, asociado a dolor, cólico y fiebre. En el examen físico este paciente estaba normotenso, una frecuencia cardíaca de 95, estaba febril, tenía ortostatismo positivo, estaba lúcido, con el abdomen doloroso a la palpación profunda, sin defensa, sin reacción y sequedad de piel y mucosas. Bueno, después los vamos a repetir. Empezando por la definición de diarrea, que ya todos más o menos la conocen, es el aumento en el número de deposiciones de una consistencia más fluida. Más de 3 por día ponen algunos arbitrariamente, ¿sí? La diarrea se refiere, digamos, a que las heces tienen un mayor contenido de agua, ¿sí? Y eso puede ser a grandes rasgos por dos mecanismos, o porque hay una absorción disminuida del agua o una secreción activa de la luz intestinal hacia la luz intestinal, ¿sí? En lo que es la diarrea, digamos, aguda, la mayoría de los casos van a ser de etiología, digamos, infecciosa, la mayoría de los casos van a ser autolimitados y se van a resolver con tratamiento sintomático. ¿Por qué? Porque la mayoría de las diarreas agudas son diarreas virales. Entonces, en este punto, digamos, de cuando uno se plantea la diarrea aguda, que ahora vamos a poner por tiempo cómo se definen en aguda y crónica, en lo que es la diarrea aguda, sobre todo, hay dos puntos a los que nos vamos a enfrentar y que son en los que tenemos que tomar una decisión. Hacer las pruebas de heces, ¿sí? Y cuándo iniciar no les toca, pero no importa, un tratamiento antibiótico, ¿sí? Dado que decimos que la mayoría de las veces son infecciones autolimitadas y que se resuelven solo con tratamiento sintomático y que uno no debería hacer ningún examen complementario, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos clasificación según el tiempo, ¿no? Entonces la definimos como aguda cuando tiene menos de 2 semanas, crónica más de 4 semanas y la persistente asociada veces a las diarrea tipo postinfecciosa es de 2 a 4 semanas. Después tenemos las etiologías, según etiología infecciosa y no infecciosa. Claramente para las diarreas agudas esto va a ser etiología básicamente infecciosa y para las diarreas crónicas juegan el rol las no infecciosas, ¿no? Es diarrea en general. ¿Qué? En ese tiempo. ¿Diarrea o es puede y en las diarreas agudas siempre va a haber diarrea hasta que se resuelva el cuadro clínico, ¿sí? Entonces, en la diarrea, digamos, crónica, pueden haber síntomas intermitentes, pero eso lo pone ya, digamos, una categoría de diarrea funcional dentro de las crónicas, más tipo síndrome de intestino irritable.
por decir algo, cuando en general hay una diarrea orgánica, en las crónicas, tal vez más esto que vos me estás planteando de la intermitencia, tienden, digamos, a ser más diarias las diarreas, ¿sí? Entonces, según tipo de evolución, aguda, menos de 2 semanas, crónica, más de 4 semanas, según etiología, infecciosas, no infecciosas, infecciosas más ligadas con la aguda, crónicos. Después, uno principalmente, digamos, puede dividir también a las diarreas, y esto lo utilizo más para las diarreas a veces agudas, pero sirve para diarrea en general, pero lo vemos bien para la diarrea aguda, dividirla según un síndrome clínico, ¿sí? Esto es en diarreas secretorias o inflamatorias y en diarreas invasivas o inflamatorias, ¿sí? Esto de dividir en síndromes clínicos, según las características de las heces, nos va a dar una idea de la localización, de dónde está, qué parte del intestino está afectada, ¿sí? Y cuáles van a ser los agentes más frecuentes, ¿sí? Entonces, y a grandes rasgos, esto de si tratamiento sintomático o no, ¿sí? Y podemos decir que en la mayoría de los casos, la secretora o no inflamatoria van a ser agentes virales y van a ser autolimitadas si no requieren ningún tratamiento y no vamos a necesitar exámenes complementarios. En cambio, en las diarreas invasivas o inflamatorias, muchas veces vamos a necesitar un tratamiento antibiótico empírico, por decir algo, ¿sí? Exámenes complementarios. Entonces, en la secretora o no inflamatoria, en general la localización es en los agentes afectan el intestino delgado. Cuando está afectado el intestino delgado, ¿qué pasa? Vamos a tener que es donde se absorbe la mayoría, digamos, del líquido, ¿no? Creo que llega 1 litro, 800 mililitros al colon, o sea que cuando está afectado el intestino delgado, se producen diarreas acuosas de grandes volúmenes, puede haber distensión abdominal, ¿sí? Puede haber aumento de los gases, ¿sí? Flatulencias, ¿tá? Y esto es producido en general por agentes virales, como el norovirus, el adenovirus, el astrovirus, el rotavirus. Agentes bacterianos, ¿cuáles? Por ejemplo, el Clostridium perfringens, ¿sí? La Listeria monocitogenes, que ahora vamos a ver también cuáles son los mecanismos fisiopatológicos en estos gérmenes. La Escherichia coli enterotoxigénica, por la toxina, ¿sí? Que estimula la secreción. La Escherichia coli adherente difusa, que se pega a la mucosa del intestino, entonces no permite la absorción. ¿Tá? La Escherichia coli enteropatógena, y dentro de las parasitarias, Giardia, por excelencia, que también se pega a la mucosa, Cyclospora casitensis y Cryptosporidium parvum. Después, entonces, como dijimos, las invasivas o las inflamatorias, en general se localizan en el colon, ¿sí? Entonces hay daño e invasión de la mucosa. Esto nos va a generar, cuando hagamos, que en estas probablemente lo vayamos a hacer, un extendido de materia fecal, ver los leucocitos, los hematíes. Entonces, las invasivas o inflamatorias se localizan en el colon. En general, entonces van a producir heces de pequeño volumen, de moco, pus, estrías de sangre o sangre más evidente, ya sea microscópica o macroscópica, cursan con más dolor abdominal, son los pacientes que suelen tener también fiebre, ¿sí? Y dentro de estos agentes que tenemos bacterianas como Salmonella, Shigella, Campylobacter, Escherichia coli enteromorrágica, enteroinvasiva, y dentro de las parasitarias el entamoeba, ¿sí? Bien. Entonces acá tenemos esto un poco de los mecanismos fisiopatológicos. Como antes, las enterotoxinas en general vienen preformadas en los alimentos, ¿sí? Agudos, autolimitados, rápido. Comiste, no sé, el helado en Bacillus cereus y dio la diarrea.
a las 6 horas, es corto, están preformadas en los alimentos. Enterotoxina, por ejemplo, de Bacillus cereus, la Escherichia coli enterotoxigénica, el Clostridium perfringens, la neurotoxina del Staphylo aureus, también está preformada. Después están las citotoxinas que hacen daño en la mucosa, van a dar entonces más que síndrome clínico, de los dos que hablamos recién. Inflamatorio, invasivo, ¿no? Daño de la mucosa, ¿y qué gérmenes habíamos dicho? Salmonella, Shigella, Campylobacter, Clostridium difficile. ¿Se entiende cómo mecanismos fisiológicos, síndromes clínicos? Y después la enteroadherencia. ¿Qué es enteroadherencia? ¿Qué síndrome clínico produce? Malabsorción o pero no invasivo. Ah, perfecto. Entonces ahí tenemos Cryptosporidium, Escherichia coli enteroadherente, Giardia, ¿está? Bien. Bueno, ¿qué es frente a un cuadro clínico de diarrea, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a preguntar, ¿no? Primero va a ser, en el paciente que se presenta con diarrea, es esto, el tiempo de evolución, ¿no? Para citarnos en agudo, crónico, persistente, ¿en qué tiempo está? Las características de las heces, ¿qué le podemos preguntar? Muy bien, perfecto. Las características de las heces, ¿qué es lo que dijo? Si es líquida, si tiene moco, si tiene pus, si tiene sangre. Síntomas acompañantes. Fiebre, dolor abdominal. Bien, bien, perfecto. Después, datos epidemiológicos. ¿Eso con qué tal vez tiene que ver? Con viajes, con alimentos. También, perfecto. Bien. Bueno, esto de los alimentos, si se relacionan con el inicio de los síntomas, en los que tienen las toxinas preformadas, ¿no? Bueno, fármacos que van a predisponer y el inmunocompromiso que tal vez predisponen al Clostridium perfringens, que después lo vamos a ver. Difícil, perdón. Bueno, acá es lo que decíamos, datos epidemiológicos. Si tuvo un viaje, ¿a dónde? ¿Qué gérmenes se asocian en la diarrea del viajero? ¿Tá? Shigella, Salmonella, Campylobacter. La asocia más o el tercer nivel al Clostridium difficile. Bueno, en las guarderías, el rotavirus, por ejemplo, más en los chicos. Bien. La relación con el inicio de los alimentos, veníamos charlando, cuando es menos de 6 toxinas preformadas como el estáfilo, el bacillus, más de 24 horas, puede ser o por toxinas que se producen dentro del intestino, como la Escherichia coli enterotoxigénica, ¿sí? Bien. Ya digamos entonces con la anamnesis nos citamos en un paciente que tenemos que haber podido sacar las características de las heces, entonces el tiempo de evolución y así ponerlo en un cuadro si es más inflamatorio invasivo o si es un cuadro más tipo diarrea acuoso-secretora, ¿no? Después con el examen físico, ¿qué es lo que tenemos que ver? Signos vitales, ¿por qué? Puede estar hipotenso. Bien, muy bien. Puede estar taquicárdico, puede tener ortostatismo, como dijimos, que es un signo más sutil, ¿no? De pérdida de volumen, ¿no? Bien, entonces básicamente es eso, ver si tiene algún signo, ¿no? de pérdida de volumen, ya sea por ortostatismo, taquicardia, hipotensión, si tiene fiebre, ¿no? Después, el estado de hidratación, es esto, ver cosas, signos de pliegue, ¿no? La exploración abdominal, ¿de qué nos sirve la exploración abdominal? Si es doloroso, bien, perfecto. Si tiene defensa, si tiene reacción peritoneal, ¿no? Si tiene los ruidos aumentados o disminuidos, perfecto. Después, en algunos casos pueden haber manifestaciones extraintestinales que son para algunos gérmenes específicos, que algunos tal vez lo saben, como el síndrome urémico hemolítico, ¿no? En la Escherichia coli enterohemorrágica, también en Shigella y en Salmonella. Bueno, son datitos
artritis reactiva en el Campylobacter, en Yersinia y la meningitis de la listeria. No sé si se acuerdan de eso, tal vez de bacteria. Bueno, signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Si ustedes lo piensan, más allá de lo que dice la diapo. La edad, sí. O sea, uno podría situarlo en la clínica que tiene el paciente, ¿no? Y quién es el paciente, ¿no? Entonces ahí está la edad del paciente, los antecedentes del paciente y en el síndrome clínico, que volvemos un poquito siempre a lo mismo, ¿no? En un paciente que viene con fiebre, que tiene signos de deshidratación, que tiene un mayor número de deposiciones, que las deposiciones tienen componente inflamatorio, o sea, sanguinolentas, ¿no? Que curse con un dolor, con defensa. Bueno, esos son signos de alarma, ¿no? Entonces, en estos pacientes uno tiende a hacer algún examen complementario más. En la diarrea aguda es bastante básico, ¿no? Bueno, entonces los pacientes que se presentan de esta manera, tal vez vamos a hacer algún estudio más. ¿Saben cuáles son a grandes rasgos las dos cositas grandes que se hacen en una diarrea aguda? ¿Qué estudio complementario? Extendido. El extendido, bien. Búsqueda de antígeno en materia fecal. Sí, tal vez, más o menos, en algunos casos particulares. A grandes rasgos, un extendido de materia fecal, como para ver si es inflamatoria, o sea, si tiene leucocitos, si tiene sangre. Un coprocultivo, ¿no? Y tal vez una toxina, si pensamos en un Clostridium. Bien. Un laboratorio que podríamos ver. Bien, o sea, el laboratorio, ¿qué nos va a decir? ¿Cómo están los glóbulos blancos? Tal cual, está perfecto. Si tienen leucocitosis, pensando en algo más bacteriano, la leucopenia se ve más en procesos virales. Tiene, por ejemplo, no sé, hemoconcentración, ¿no? Tiene un hematocrito como muy alto, porque tal vez está deshidratado. Si tiene el sodio un poco bajo, ¿no? Tiene anemia, eso también. Depende del cuadro clínico, nos va más o menos, ¿no? O va a tender a tener valores normales o no. Entonces, sobre todo para ver cómo están los glóbulos blancos, cómo está la función renal, si tiene hipopotasemia. Porque en las diarreas en general, ¿qué pasa? Se pierde el potasio, ¿no? Bueno, entonces, situándonos en el primer caso clínico. A ver qué viene después. Una mujer de 40 años, habíamos dicho, que no tiene antecedentes, que empezó hace un día con dolor abdominal cólico, ¿sí? Con vómitos, tuvo 5 deposiciones líquidas y un registro febril. Está normotensa, tiene un abdomen doloroso, difuso, que no defiende, está blando. Esa paciente, ¿qué hago? A la casa. Nada, tratamiento sintomático, ¿sí? Nada, la casa. ¿Tiene algún signo de alarma? No, o sea, también tiene un registro de fiebre, diarrea, una gastroenteritis, como le pasa a todo el mundo, a todos. Bien, no haría nada, no tienen antecedentes de riesgo. Bueno, bien. Segundo paciente, 75 años, EPOC. Estuvo hace un mes internado por un EPOC reducido, hipertenso, diabético. Tiene diarrea hace 4 días, una diarrea sanguinolenta de 6 deposiciones por día, con fiebre, está ortostático, tiene dolor
abdominal, ¿sí? Sin defensa o con defensa, pongámosle, sin reacción peritoneal y está ortostático. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Lo estudiamos? Bien, perfecto. Entonces, ¿y qué le hacemos entonces de estudios complementarios a este paciente? Coprocultivo, extendido, laboratorio. Bien, ¿algo más? Bueno, está bien. Probablemente tratamiento empírico. Bueno, búsqueda de toxina. Muy bien. Después lo vamos a ver bien la resolución. No me acuerdo el orden. Bueno, entonces como dijeron, a lo sumo los exámenes complementarios que se utilizan en diarrea aguda son estos, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando hay signos de alarma, ¿no? Como este último paciente. Laboratorio, que ya dijimos que es lo que podemos ver, pérdida de potasio, pérdida de sodio, deterioro de la función renal, cómo están los glóbulos blancos, ¿sí? El extendido de materia fecal. Lo primero, para ver si es inflamatoria o no, o sea, si tiene leucocitos o hematíes, ¿sí? El coprocultivo o la toxina, si tiene indicación, ¿no? A ver, bien. Entonces, en el título especial está Clostridium difficile, ¿no? En diarrea aguda. El Clostridium, ya esto lo saben, bacteria anaerobia, gram positiva, produce toxinas, ¿no? Toxina. Es la causa más frecuente de diarrea intrahospitalaria, tal vez es importante, y el 90 al 95% sucede luego de un tratamiento antibiótico, ¿sí? Entonces es la diarrea asociada a antibióticos. En general se presenta hasta un mes luego de haber recibido antibióticos. Puede extenderse hasta 3, ¿sí? Pero si en el último mes hay antecedentes de uso de antibióticos, si hacemos una diarrea sanguinolenta con fiebre, con dolor, hay que pensar en el Clostridium, ¿sí? Bien. Entonces, los factores de riesgo para tener Clostridium. La antibiótico-terapia a la cabeza, la hospitalización reciente o los centros de tercer nivel, ser mayor de 65, la inmunosupresión, ¿sí? Los usos de inhibidores de la bomba de protones también se asocian, bueno, comorbilidades, el EPOC, el insuficiente renal crónico, el cirrótico, por hipoalbuminemia en general. Bueno. Bien, esto sería el paciente a quién, ¿no? A quién también le sucede. ¿Cómo se identifica el Clostridium? Tenemos el cultivo, ¿sí? No se usa para nada, no se usa de rutina menos. Básicamente la detección de la toxina A y B por ELISA, ¿sí? Que a veces puede tener una sensibilidad no tan alta y ahí está la detección del antígeno de la glutamato deshidrogenasa, que tiene una más alta. Básicamente lo que usamos es la toxina. Bueno, como dato de color, la toxina, digamos, se degrada a temperatura ambiente, entonces uno debería procesar la muestra dentro de las 2 horas. Esto sobre todo cuando uno tiene que empezar una terapia antimicrobiana empírica y no tenés para procesar a las 5 de la tarde, tal vez en muchos lugares no tenés para procesarla. Tiene que estar bien conservada. Bien, ¿cómo se clasifica el Clostridium? Leve a moderada, tiene menos de de un dolor abdominal leve y tiene severa, tiene dolor, ¿no? Más un dolor intenso, heces que en general son sanguinolentas macroscópicamente, más de 15.000 blancos y puede tener un deterioro de la función renal, ¿sí?
Y la complicada es cuando hay complicación, ya sea por sepsis o por patología, megacolon, perforación, ¿sí? Y por la severidad del cuando tienen hipotensión y deterioro del sensorio. En el laboratorio, ¿qué se traduce eso? Reacciones leucemioides, ¿sí? O bien todo lo contrario, leucopenias severas, ácido láctico alto, deterioro de la función renal, a veces tienen hipoalbuminemia. Bueno, a grandes rasgos. Entonces, si volvemos a este paciente que habíamos dicho, 75 años, había estado internado hacía un mes por un EPOC reubicado, hipertenso, diabético, que venía con 4 días de posiciones sanguinolentas, con fiebre, ortostático, dolor abdominal, habíamos dicho lo estudiábamos. Le hacemos un laboratorio, le hacemos un extendido de materia fecal que tiene leucocitos hematíes, ¿y le hacemos o no le hacemos la toxina? ¿Por qué? Muy bien. Muy bien, porque estuvo internado y porque seguramente si fue por un EPOC reubicado recibió tratamiento antibiótico, ¿no? Bien. Entonces, le hicimos el laboratorio y tenía un hematocrito de 44, glóbulos blancos de 20.000, plaquetas de 450.000, urea de 70, creatinina de 2, iono de 130, un poquito de hiponatremia, un poquito de hipocalemia, el extendido de materia fecal, positivo, muchos leucocitos hematíes, toxina A y B, positiva. ¿Y cómo se clasifica este paciente? Según el cuadro clínico, ¿qué es? ¿Leve, moderada, severa o severa complicada? Severa, muy bien. Tiene posiciones, es sanguinolenta, tiene dolor, más de 15.000 glóbulos blancos, ¿está? Perfecto. Bueno, muy bien. Hasta acá, de diarrea aguda. Conceptos grandes. Ustedes. ¿Cuáles? El tiempo de evolución. Sí. Cada dos semanas. Cada número de posiciones va a dividir en más. Sí. Sí. Características de las posiciones. Exacto. Si hay epidemiología, viajes, guardería. Perfecto. Perfecto. Entonces, a grandes rasgos, los conceptos importantes es, obviamente, el cuadro clínico del paciente, las características, ¿no?, de las heces, que muchas veces ya nos va a permitir diferenciarlas, las diarreas, si pueden ser secretoras o inflamatorias, ¿sí? Dividirla como en esos dos grandes síndromes clínicos, ¿sí? Y cuáles son, digamos, quién tiene la diarrea, o sea, las comorbilidades del paciente, si tiene inmunocompromiso o algún antecedente importante, hospitalización, uso de antibióticos, lo que fuera, y los signos de alarma, o sea, cuál es el cuadro clínico. ¿Tiene fiebre? ¿Tiene dolor abdominal? ¿Tiene deposiciones sanguinolentas o con mucosidad? El número de posiciones, ¿sí? Entonces, eso creo que serían como los grandes conceptos. Dividirlos en dos grandes síndromes clínicos, ¿sí? Como el secretor, que tal vez es el que menos tratamiento, va a ser un tratamiento más sintomático, el invasivo, ¿sí? Y los signos de alarma, ¿no? Y cuándo sospechar Clostridium difficile, ¿está? Sobre todo el uso de antibióticos reciente, bueno, los inhibidores de bomba predisponen, los que tienen inmunocompromisos o comorbilidad, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿alguna pregunta hasta acá? No. Bien. Diarrea clónica. Bueno.
grandes rasgos ya sabemos que es la diarrea. La diarrea tiene un aumento en la frecuencia de las heces, habíamos dicho más de 3 días, una disminución en la consistencia, un aumento del peso. La crónica, más de 4 semanas, ¿no? Bien, vamos a citar de vuelta algunos casos clínicos como para después un poco resolverlos. Un varón de 25 años que comienza un mes previo a la consulta con episodios de dolor abdominal tipo cólico, a predominio umbilical, asociado a diarrea, número de 4 a 5 deposiciones por día, con mucosidad, evoluciona en los últimos días con hematoquesia, refiere pérdida de 5 kilos, episodios eméticos aislados, está normotenso, subfebril, con un laboratorio que tiene un poquitín de anemia, pareciera, un hematoquesia de 35, glóbulos blancos de 12.000, eritrosedimentación elevada de 100, proteína C reactiva elevada de 25, un ionograma normal, una creatinina normal, un TP y un KPTT normales, con un hepatograma normal. Ecografía abdominal que tiene un engrosamiento del colon. Se los voy a leer después igual los casos, si no va a ser más difícil. Y después volvemos. Bueno, a ver, datos de la diarrea crónica en general. Afecta hasta un 5% de la población, el 40% sucede en mayores de 60 años, ¿sí? Y muchos de los casos uno puede, digamos, establecer, aunque sea un diagnóstico presuntivo, con obviamente el interrogatorio, la historia clínica y el examen físico. Eso siempre a la cabeza. Bueno, los pacientes con diarrea crónica en general necesitan una evaluación de la historia clínica, los antecedentes, las dietas, cirugías, y ahora vamos a ver un poco más eso, y un examen físico que nos va a aportar en varios casos hacer el diagnóstico y dirigir una terapia. Y acá voy a repetirse un poco algunos conceptos a los que vimos en diarrea aguda. ¿Cuándo se estudia? ¿Cuándo hay que hacer exámenes complementarios? Cuando hay características de alarmas en los pacientes, que más o menos van a ser las mismas. Fiebre, diarrea sanguinolenta, pérdida de peso, número de deposiciones, el estado nutricional, ¿sí? Las características clínicas del paciente. Si alguno de estos aparece, seguramente lo tengamos que estudiar, ¿sí? Acá los estudios van a ser bastante más extensos y ahora vamos a ver un poco de eso. Dentro de la diarrea crónica está tal vez esto que vos me preguntabas de intermitente. Uno lo puede dividir en funcional y orgánica como una forma de división aparte, ¿no? La diarrea funcional es la típica que nosotros llamamos el síndrome de intestino irritable, ¿sí? Se acompaña muchas veces de dolor, es intermitente, tiene más de 3 meses de evolución. Hay algunas características que nos permite situar una diarrea crónica en funcional, ¿sí? Y obviamente no tiene signos de alarma, ¿tá? No tiene fiebre, no tiene pérdida de peso, tiene el apetito conservado. Acá para síndrome de intestino irritable, en el libro les aparece algo que son los criterios de Roma, que es justamente eso, es un dolor abdominal que es recurrente, ¿sí? Que está al menos 3 días al mes, ¿no? En 3 meses consecutivos, o sea, tienen mucho tiempo de evolución, se asocia a cambios en la frecuencia o en las formas de deposiciones y el dolor mejora con la defecación. Eso es diarrea funcional, el síndrome de intestino irritable. Estos pacientes que uno ve que no tiene signos de alarma, que tiene síntomas leves, que no lo comprometen su actividad de la vida diaria, obviamente no se estudian, ¿sí? Es como un caso aparte. Bueno, ¿cuáles son los signos de alarma? Un poquito que sitúan en una diarrea crónica como orgánica, ¿sí?
La duración, que sea menos de 3 meses, ¿sí? Al revés de lo que decíamos recién para la funcional intestino irritable. Que las deposiciones sean nocturnas, ¿sí? Es un red flag. La pérdida de peso, la fiebre, el sangrado gastrointestinal, y después hay cosas en el laboratorio que ahora nos va a servir un poquito más algunas cosas específicas del laboratorio en estos pacientes. La eritrina aumentada, la anemia, la hipoalbuminemia. Entonces, empezamos de vuelta. Siempre interrogatorio, examen físico y ver a quién estudio y qué exámenes complementarios hago y cómo clasifico la diarrea para, en categorías como para pensar en los diagnósticos diferenciales. El tiempo de evolución como siempre, las características de las heces como siempre. ¿Qué puede ser? Acá, en grandes rasgos tenemos diarreas sanguinolentas, diarreas acuosas o diarreas más tipo esteatorrea dentro de las diarreas crónicas, ¿no? Los síntomas son acompañantes, es un poco lo mismo, si tiene fiebre, si tiene dolor abdominal, acá es importante la pérdida de peso, ¿sí? También pueden haber manifestaciones extraintestinales según la etiología. Una enfermedad inflamatoria puede tener artritis, ¿sí? Dentro de los antecedentes epidemiológicos, la dieta tal vez en estos pacientes es importante. La dieta hay veces que, por ejemplo, sobre todo en las diarreas osmóticas, ¿no? Que son las que hay algún soluto que no se absorbe y atrae agua a la luz. Eso se da, por ejemplo, cuando hay una deficiencia de lactasa. Entonces el paciente refiere la típica, bueno, después de haber comido algún producto lácteo, empecé con distensión abdominal, un poquito de dolor, flatulencias, diarrea. Y cuando hacen una dieta libre de lácteos, esto no sucede. Entonces el interrogatorio ahí tal vez nos ayuda sobre todo en eso, ¿no? En cuál es la dieta del paciente. Qué sé yo, los pacientes que, por ejemplo, no sé, viven comiendo chicles o caramelos sin azúcares, que tienen los alcoholes de azúcar, sorbitol, el manitol, ese tipo de cosas tampoco se absorben y se asocian a diarrea, es una diarrea osmótica también. La fructosa también está en los edulcorantes de las bebidas, de las gaseosas, o si vivís comiendo fruta todo el día, en exceso de fructosa sobrepasás la capacidad de absorción del intestino, de difusión facilitada. Y eso también, la fructosa es osmóticamente activa, te genera una diarrea osmótica. La dieta tal vez nos ayuda más en ese lado de las diarreas osmóticas. Y son las típicas diarreas que cuando uno hace el ayuno, no suceden, se cortan, porque se debe al producto que come. Bueno, los fármacos siempre pueden estar asociados, infinidad, no importa. Cirugías, radiación. En el lado de las cirugías a veces va todo el tema cuando hay gastrectomías, cuando hay resecciones ciliales o resecciones grandes del intestino delgado, ¿sí? Menos de 1 metro, menos de 2 metros, ¿sí? Va a haber diarrea, ¿sí? No hace falta más. En las gastrectomías, en la colecistectomía, muchas veces se asocian también a lo que es, o cuando se reseca el ilion, mala absorción de ácidos biliares, sobrecrecimiento bacteriano, que son consecuencia, digamos, de estas cirugías, una diarrea más de tipo mala absorción, tal vez. Como datos generales o epidemiológicos que pueden estar asociados a algunos tipos de diarrea. Bien, y acá un poco lo que decíamos.
de la dieta. La fructosa en el jarabe de maíz, típico que se utiliza para bebidas dulces, el sorbitol, el mannitol, que también están edulcorantes, chicles, caramelos, lácteos en pacientes con déficit de lactasa. Bueno, las cirugías como las gastrectomías, intestino corto, resección ileal, se asocian a sobrecrecimiento bacteriano, mala absorción de ácidos biliares. Todo eso da mecanismos malabsortivos. No importa, como datos, cosas a preguntar. El examen físico, volvemos un poquito a lo mismo. Los signos vitales, el estado de hidratación, el estado de nutrición, la exploración abdominal y manifestaciones extraintestinales. Bueno, ahora lo vamos a ver a modo informativo de color, claramente. En la enfermedad celíaca a veces se ve la dermatitis herpetiforme, que son esas lesiones rosquitas que aparecen en los pliegues, sobre todo se ve de espalda. Las diarreas inflamatorias que se asocian muchas veces a la artritis o el eritema nodoso. Bueno, la amiloidosis, la fibrosia, el hipertiroidismo, el temblor, la sudoración. Acá es un poquito más largo, tenemos más para evaluar en un paciente con una diarrea crónica, porque tal vez es más probable también que esté afectada la nutrición, ¿no? Uno le hace un laboratorio. En el laboratorio, ¿qué haría? Un hemograma. ¿Qué podría haber en el hemograma? Anemia. La anemia, dependiendo de qué tipo de diarrea sea, puede ser de qué tipo. ¿Se les ocurre? Megaloblástica, por ejemplo, en algún síndrome malabsortivo, ¿no? Que hay déficit de vitaminas liposolubles, ¿no? Entonces, si tenemos una anemia megaloblástica, pensar más hay que medir la B12, el ácido fólico, pensar más en estos síndromes malabsortivos, afectación del ilion, ¿no? Bien, ¿qué más puede haber? La anemia también, ¿cómo puede ser? Ferropénica, ¿no? Tal cual, pensando más en una, por ejemplo, una diarrea inflamatoria, ¿no? Como en las enfermedades inflamatorias intestinales, que son diarreas sanguinolentas, ¿no? Bien. ¿Qué más puede haber? Bueno, los glóbulos blancos, que pueden estar altos, pensando más tal vez en diarreas inflamatorias, ¿no? Que no solo está la enfermedad inflamatoria intestinal, sino puede haber enfermedades, digamos, como infecciones bacterianas invasivas, la tuberculosis del intestino, la yersiniosis que se hace más crónica a nivel ileal. Bien, después, ¿qué más podemos ver? La función renal, ¿no? ¿Cómo está el medio interno? Volvemos un poquito a lo mismo. ¿Cómo está el potasio? ¿Qué suele haber? Hipopotasemia, perfecto. Bien, eso habla de pérdidas de grandes volúmenes, tal vez más asociada a diarreas secretoras, que hay grandes volúmenes de agua que se pierde, que son las que afectan más el intestino delgado. El potasio es lo que más se afecta. Y la hiponatremia también, cuando hay en las deshidrataciones más importantes, seguro un poquito de hiponatremia hay. Sí. Pero lo primero en general es la pérdida de potasio. Puede haber acidosis metabólica, depende también cuál es el mecanismo implicado en el intestino, pero a grandes rasgos es el potasio y hiponatremia también. Bien. Después, ¿qué otras cosas podemos ver? La función renal, ¿no? Bien, que habla un poquito de lo mismo, por la pérdida de volumen, que haya una insuficiencia renal, ya sea prerrenal o renal, si ya produjo injuria. Bien.
Después esto que decíamos, medir algunas de las vitaminas liposolubles cuando hay indicios de que hay algo mal absortivo, en la anemia megaloblástica, por ejemplo cuando hay prolongación en el déficit de la vitamina K, equimosis, ¿sí? Bueno, después, medir la TSH, sí. Diarreas acuosas con síntomas acompañantes, ¿no? Esto que decíamos, sudoración, retracción de párpados, totalmente. ¿Qué más? La eritrosedimentación, bueno, la proteína C reactiva, ¿no? Bueno, después, siempre el extendido de materia fecal, que eso también nos permite ver esto de leucocitos, hematíes, o sea, es inflamatoria. Después está para las malabsortivas la grasa en la materia fecal, básicamente el Van de Kramer o el Sudán, que es el cualitativo, que ve la grasa. Bien. Después algo que a veces en las diarreas secretoras sirve para dividir, que es la brecha osmótica fecal, que ahora lo vemos. Y después, ¿qué más? Todos estos estudios se pueden llegar a hacer y depende del caso clínico, ¿no? Los coprocultivos, el coproparasitológico, las hormonas, los péptidos vasoactivos. ¿Algo de eso le suena, de hormonas, péptidos vasoactivos? ¿De qué es? Del péptido intestinal vasoactivo, cuando el bipoma que produce el péptido intestinal vasoactivo produce diarrea secretora. Bueno, anticuerpos, si sospecha una enfermedad celíaca. Bueno, estudios de imágenes y endoscopías, tal vez sí son útiles en algunos casos. Bien, del laboratorio, bueno, lo que fuimos charlando, si hay albumina baja, si hay proteínas bajas, todo habla del estado de nutrición del paciente. Clínicamente, ¿en qué se transmite? En edemas, en atrofia muscular, la leucocitosis, la eritro, la PCR, las anemias, ferropénica, megaloblástica, como ya fuimos diciendo, ¿no? Ferropénica, tal vez pensar más en diarreas inflamatorias, megaloblásticas en malabsortivos. El colesterol, el potasio, bueno, la hiperglucemia asociada al déficit de vitamina D, también en los malabsortivos, ¿no? Son las vitaminas liposolubles. Acá a modo grosero les puse la E, produce lo de las parestesias, la A, la ceguera, la K, la equimosis, prolongación del TP, como para acordarse algunas cositas. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo lo clasifica uno? A grandes rasgos uno lo puede dividir en diarreas entonces inflamatorias, ¿sí? Que vuelve a ser un poquito lo mismo, diarreas inflamatorias, las podemos decir también sanguinolentas, ¿sí? Hay invasión, digamos, de las mucosas. En diarreas acuosas, que se dividen a su vez por esto de la brecha osmótica fecal en secretoras, ¿sí? O en osmóticas. Las osmóticas es cuando, más allá del dato que la brecha fecal tiene una osmolaridad 125, ¿qué pasa en las osmóticas? Lo que veníamos un poquito antes, hay algún producto no absorbible que atrae agua a la luz. Dentro de las diarreas osmóticas, los ejemplos clásicos, ¿cuáles son? Como decíamos, por ejemplo, ¿qué? Intolerancia a la lactosa, el déficit de lactosa, tal cual. O lo otro que asociábamos a la dieta, lo que decíamos. Laxantes osmóticos, que también tienen productos que no se absorben, atraen agua y producen diarrea, ¿sí? Y que son típicas que mejoran con el ayuno. En cambio, en las secretoras, que la brecha osmótica fecal va a estar bajita,
hay, digamos, un mecanismo que secreta en forma activa agua, la luz intestinal, se genera diarrea y es independiente del ayuno, ¿está? O sea, no mejora con el ayuno. Y la mala absorción. Bueno, las pruebas para diarrea inflamatoria. Hematíes, leucocitos como siempre. Acá aparecen a veces, utilizan en reemplazo de los leucocitos estas proteínas leucocitarias que son la calprotectina, que uno típicamente la va a oír en la enfermedad inflamatoria intestinal, y la lactoferrina, ¿sí? Calprotectina y lactoferrina. Claro, claro, en el extendido de materia fecal, sí, sí, sí. Bueno. ¿Cuáles son causas de diarrea inflamatoria? ¿Cuáles conocen ustedes? Hay una que decir sí. Enfermedad de Crohn. Invasivos, sí, que produzcan daño en la mucosa, sí. Colitis ulcerosa. Perfecto. Esas son a la cabeza las que tal vez ustedes tienen que quedar de concepto. Entonces, dentro de las causas, esta enfermedad inflamatoria, Crohn, colitis ulcerosa, infecciones bacterianas invasivas, el Clostridium difficile, cuando se prolonga en el tiempo o no responde el tratamiento. La tuberculosis o la yersiniosis. A veces la tuberculosis, ¿no? Cuando se acuerdan que compromete a veces el intestino, muchas veces a nivel del hígado, produce, digamos, cuadros también típicos de diarrea crónica, con diarreas sanguinolentas, mucho dolor, fiebre, mucho tiempo de evolución. Es muy similar a la enfermedad inflamatoria, en realidad, el caso cuadro. Obviamente en la tuberculosis, en general, si tenés compromiso intestinal, la mayoría debiera tener compromiso pulmonar, pero hay un gran porcentaje, no me acuerdo qué porcentaje, que le haces una tomografía y no tiene compromiso pulmonar y tal una ileítis por tuberculosis. La colitis por radiación, acá decíamos esto de los antecedentes, importante, un paciente, no sé, un cáncer de próstata en un varón, una mujer con algo ginecológico, que haya recibido radiación en la zona pélvica. Puede tener diarreas, que muchas veces van a ser diarreas sanguinolentas, ¿sí? Y es la colitis por irradiación. Y se manifiestan años después de que haya recibido los rayos, ¿sí? Bueno, exámenes complementarios. En estos pacientes tal vez sí van a ser útiles una tomografía de abdomen. ¿Por qué? ¿Se les ocurre? A ver, nos permiten ver, digamos, justamente el engrosamiento de la pared intestinal, ¿no? Nos permite ver la extensión, qué es lo que está afectado, si está afectado solo el ilion, si está afectado el colon, si está afectado el colon derecho, el izquierdo, el sigmoides, sí, permite ver el engrosamiento, ¿sí? De la pared intestinal y la extensión, y obviamente también si hay algún que también puede venir con alternancia en el ritmo, un poco de sangre, bueno, que no tenga un tumor de colon, está perfecto. ¿Y la colonoscopía para qué nos serviría acá?
Totalmente. El aspecto de la mucosa, sí, y tomar biopsia. El aspecto de la mucosa que muchas veces ayuda a definir entre colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Totalmente. Y además a tomar una biopsia y hacer también diagnóstico, ¿no? Que es el diagnóstico en enfermedad inflamatoria o colitis ulcerosa. Bien. Si pensara, digamos, si tuviera un diagnóstico más raro de alguna, no sé, tuberculosis de Lilion distal, bueno, digamos, uno podría hacer la biopsia, digamos, del Lilion distal, nos permitiría también el diagnóstico. Bien. Bueno, acá está separado de lo que les contaba un poquito de diarreas acuosas. Uno puede dividirlas en secretoras, que son las que habíamos dicho, que las secretoras es independiente de la ingesta, o sea que pierden grandes volúmenes de líquido, ¿sí? Y el ejemplo típico son los tumores neuroendocrinos, ¿sí? Que producen hormonas que estimulan la secreción, ya sea el lipoma, que produce, ya sea el gastrinoma, que produce gastrina en exceso y estimulan la secreción continua. No depende de la ingesta, nocturnas, ¿sí? Pierden grandes volúmenes de líquido, son pacientes que van a estar deshidratados, que van a tener hipocalemia, ¿sí? Después, la osmótica era la que habíamos dicho, tenía algún soluto no absorbible y que entonces estimula, digamos, la secreción de agua de la luz. Como habíamos dicho, el ejemplo típico de la deficiencia, la mala absorción de carbohidratos, la deficiencia de lactasa o estos, digamos, estos alcoholes, estos carbohidratos de alcoholes, el xilitol, y estaban muchos en la dieta. Entonces, lo mismo, osmótica, entonces hay solutos que no se absorben, provocan la retención de agua y mejora con el ayuno. Lo típico, deficiencia de isacaridasa, deficiencia de lactosa, ¿tá? Con los productos lácteos. Aparece la diarrea con la ingesta y desaparece cuando sacamos los lácteos, ¿tá? Laxantes, osmóticos, los alcoholes de azúcar. Un poco lo que fuimos charlando es la fructosa, que está en las peras, en las ciruelas, y se come en exceso. El sorbitol en los chicles, la deficiencia de lactasa, que es la causa, digamos, por excelencia, ¿no? Que podemos definir como diarrea osmótica, ¿sí? Malabsorción selectiva de hidrato de carbono. Y ya. La secretora, entonces. Aumento activo de la secreción intestinal de líquidos y electrolitos hacia la luz. A menudo es nocturna y no mejora con el ayuno, ¿tá? La brecha osmótica es menor a 50. Ejemplos típicos, tumores neuroendocrinos, gastrinoma, bipoma, el tumor carcinoide, el carcinoide medular de tiroides, el carcinoma medular de tiroides, el adenoma velloso. Acá hay algunas características que le pongo como ejemplos clásicos, no porque se las tengan que saber, de los tumores neuroendocrinos, ¿no? El gastrinoma, el Zollinger-Ellison, ¿lo escucharon alguna vez? Sí, ¿no? Que produce gastrina, ¿no? Y que típicamente son tumores que están en el páncreas, a veces en el duodeno. Y si producen gastrina, ¿qué producen? Hipersecreción de ácido gástrico. Y eso produce casi todos los síntomas. Produce un dolor abdominal, bien epigástrico, que en general se asocia a úlceras, ¿sí? Como enfermedad por reflujo, pirosis y obviamente la diarrea. Ahí a largo plazo puede dar esteatorrea porque afecta la activación de la lipasa, no importa.
Glucagonomas es un poco, es otro, lo mismo, que producen glucagón, ¿sí? El vipoma, que el vipoma, lo escucharon ese una vez, ¿no? ¿Qué produce? El VIP, péptido intestinal vasoactivo, ¿no? Bueno, este es el que tal vez produce diarreas a cosas de volúmenes, ¿sí? Característicamente. Y deshidratación, hipopotasemia, son diarreas mayores a 3 litros. Persiste en el ayuno. Y todas estas se diagnostican midiendo, ¿no? El VIP plasmático en ayunas, la gastrina, el síndrome carcinoide, que son tumores que a veces están en el aparato intestinal, rara vez en el pulmón. Produce serotonina, enrojecimiento de piel, datos extra. Entonces, acá tal vez lo mismo, ¿nos sirve una imagen del abdomen? Sí, nos sirve. ¿Por qué nos sirve? Bueno, sirve para identificar, digamos, si hay alguna lesión tumoral, básicamente en el páncreas. ¿Pueden estar en algunos otros lados? Sí. La enteroresonancia, a veces es mejor también para el páncreas, ves tumores más chiquitos, ¿sí? Y la medición de las hormonas. Bueno, la funcional, que sería el intestino irritable, ¿sí? Que sería dentro de las acuosas. Y las pruebas de diarrea malabsortiva, un poco lo que habíamos dicho, que esto lo van a ver igual mañana. Van de Kramer o Sudán, que es el cualitativo, que es el que usamos. La lactasa fecal, que es la que se utiliza en la insuficiencia pancreática. Y las causas de diarrea malabsortiva, que eso lo van a ver después mejor, que pueden ser en la absorción, en la enfermedad celíaca, en la enfermedad de Whipple también, o por una pérdida de la función digestiva, ¿no? Como es en la insuficiencia pancreática o enfermedades hepatobiliares. Esto lo van a ver mejor mañana igual. Vamos un poco a los casos, a ver si podemos aplicar esto. A ver, 25 años, un mes de episodios de dolor abdominal, periumbilical, diarrea, 4 a 5 por día, que tiene mucosidad, que en los últimos días presentó un episodio de hematoquesia, tiene pérdida de peso, en el examen físico está normotenso, subfebril, tiene un poquito de anemia, que ¿qué parece ahí? 35 de hematocrit, BCM 89. Sí, microcítica, tal vez más ferropénica. Y además dijo que venía con algo de hematoquesia. Glóbulos blancos un poquito elevados, eritro y PCR altas, ¿no? ¿Qué harían, digamos, con este paciente? Si lo tenemos que situar dentro de diarrea crónica, dijimos, la dividíamos en inflamatorias y en malabsorción, que es más la esteatorrea, la grasa, ¿no? Diarrea crónica, entonces, esto clínicamente, ¿dónde parece estar? Inflamatorio. Y por el cuadro clínico, también, ¿por qué podría estar más en inflamatorio? Por la mucosidad. Pues agrega, digamos, hematoquesia, digamos, pérdida evidente o macroscópica de sangre. Y si no la hubiera hecho, porque también tiene una anemia ferropénica, que se puede asociar a alguna pérdida macroscópica. Bien. Tiene organicidad, ¿no? Tiene orgánicos o signos de alarma, los podemos llamar de esta manera, que ¿cuáles son?
pérdida de peso, fiebre, ¿no? ¿No? Diarrea sanguinolenta, eso, muy bien. Listo. Es un paciente que claramente se estudia, ¿no? Y lleva un mes de evolución. Bien. ¿Y qué piensan que le podríamos hacer al paciente? Listo, le hacemos el laboratorio, que ya más o menos tenemos estos datos, le hacemos un extendido, digamos por el caso clínico ya sabemos que tiene mucosidad y que tiene hematoquesia, le hacemos el extendido, tiene leucocitos, tiene hemorragias. Bien. Calprotectina, perfecto, también. Una tomografía. Bien. Yo empecé por la eco, que como simple, ¿no? Pero una eco que nos dice, bueno, engrosamiento del colon izquierdo. ¿La tomografía? Sí, está perfecto. Le puedo hacer una tomografía y veo engrosamiento de todo el colon izquierdo. ¿Qué hago? Muy bien, una colonoscopia. Bien, y hago biopsia y ¿qué más? Veo la mucosa, veo ulceraciones, veo... ¿Y qué pensaría que es? Tiene un compromiso extenso, digamos, continuo del colon izquierdo. ¿Qué podría ser? Colitis ulcerosa, ¿no? Porque digo continuidad, digamos. Está bien que un Crohn a veces puede ser difícil y que, como para hacerlo grosero, que está bien, pero como más típico. Tiene continuo todo el colon, un chico joven, bien. Entonces, que tal vez en estos pacientes los estudios por imágenes sirven y cuándo pueden llegar a servir una videocolonoscopía. Bien. A ver, varón de 40 años que comienza 2 meses previos a la consulta con dolor abdominal en flanco derecho, de intensidad 8 en 10, con diarrea líquida, con mucosidad, en ocasiones nocturnas, pierde peso, tiene episodios eméticos postprandiales que mejoran con el ayuno, los episodios eméticos. Agregando en las últimas 3 semanas registros febriles. Entonces tiene 2 meses de un dolor importante del lado derecho, con diarrea líquida con mucosidad, pérdida de peso, fiebre en las últimas semanas, tiende un poquito la hipotensión, está febril, tiene un abdomen doloroso, predominio de flanco, con defensa, disminución de ruidos en esa zona, sequedad de piel y mucosas, edemas de miembros inferiores. ¿Qué le podríamos hacer acá? Primero, entonces, ¿qué haríamos para repetir? Un extendido de materia fecal. Podría haber ahí si hay leucocitos y hematíes. Bien, la brecha osmótica, me decías vos, medir los electrolitos fecales. Como para ver si es solo secretor o hay algún componente osmótico. Bien, si yo, bien, dentro de las secretoras igual habíamos dicho que eran pérdidas, digamos, ¿no? De gran cantidad, digamos, típica, tumores neuroendocrinos, ¿no? Como ejemplos típicos, ¿no? Bien secretor, bien líquido, de mucho volumen, deshidratación. Bien. Claro, exacto.
Orgánico seguro, ¿por qué? Porque tiene deposiciones nocturnas, porque tiene pérdida de peso, porque tiene fiebre. Bien. Bueno, le hago, digamos, un extendido que se ve, digamos, leucocitos, digamos, en materia fecal. La brecha osmótica, digamos, no creo que con el extendido ya veo el extendido con leucocitos. Le hago la eco y tiene engrosado el ilion. Como una yeyunoileitis. Sí, está perfecto. Que puede tener distintas causas, ¿no? Que puede ser un Crohn que empezó como una ileitis, una tuberculosis que afecta el ilion, una yersiniosis que afecta el ilion, puede tener distintas etiologías. Entonces, tal vez la tomografía acá, ¿para qué nos sirve? Para ver bien dónde es el compromiso. Y entonces, uy, ya retardé. Bien. Para ver dónde es el compromiso. Y bien, en la tomografía me definen qué es el ilio. ¿Me sirve una colonoscopía? En realidad sí podés llegar a veces hasta el ilion y tomar una muestra incluso. En el ilion distal. Totalmente. Bien, bien, bien. Como una yeyunoileitis. Acá, 50 años, 2 meses de diarrea acuosa, no moco, no pus, más de 10 deposiciones día, pérdida de 12 kilos, episodios de enrojecimiento facial, un poquito deshidratado con tendencia a la hipotensión, ¿no? Se queda de mucosas, hipotenso, taquicárdico, signo de pliegue, edema de miembros inferiores, que eso habla más de malnutrición, falta de albúmina tal vez, abdomen blando, leve molestia difusa, pero no defiende en ningún lado, laboratorio con anemia, creatinina aumentada, hipopotasemia importante, hipoalbuminemia. Bien. En estos casos tal vez, digamos, parece ser una diarrea acuosa que no tiene ni pus ni sangre, le podría ser el extendido, lo mismo, le podría ser una brecha osmótica, ¿sí? Tiene mucha hipocalemia. Claro. Podría ser por el enrojecimiento facial, sí. Y ¿cuál otro produce enrojecimiento facial también? El tumor carcinoide es uno. Y también produce taquicardia, ¿no? El tumor por la serotonina. Bien. El bipoma también produce un poquito de enrojecimiento, produce grandes hipopotasemias, grandes pérdidas de líquido. Tal vez este es un paciente que le podría hacer una imagen, aparte de los electrolitos de materia fecal, una imagen y eventualmente hormonas, ¿no? Bien. Bien. A ver, conceptos hasta acá de diarrea crónica. A grandes rasgos. Funcional orgánica, funcional lo típico intestino irritable. Bien, ¿qué más?
Los signos de alarma, de organicidad, ¿no? Fiebre. Bien, exacto, bien. Uno las puede, digamos, clasificar, digamos, en diarreas inflamatorias, típica que tiene leucocitos, hematíes o calprotectina, las enfermedades inflamatorias intestinal, las Yeyenos ileitis por algunas infecciones, tuberculosis, yersinia, por dar ejemplos, se benefician a veces de hacer imágenes para ver la extensión, ¿sí? Muchas veces se benefician de hacer una colonoscopía para biopsia, ¿sí? Las acuosas, que las podemos dividir, ¿sí?, en secretoras osmóticas. Tiene esto de la brecha osmótica fecal que ver. Para hacerlo más fácil, las osmóticas es la mala absorción básicamente de hidratos de carbono, ¿no? Que en hidratos de carbono que no se absorben, deficiencia de lactasa, acuérdense, que atraen agua a la luz, que mejoran con el ayuno o sacando al que te produce la el sorbitol, lo que fuera, relacionadas a veces entonces con la dieta, como dijimos, ¿sí? Las secretoras, que como no tienen este producto no absorbible, te da la brecha osmótica. Más allá de eso, las secretoras son grandes volúmenes, ¿tá? No mejoran con el ayuno, ¿sí? Son líquidas, son nocturnas también, no mejoran con el ayuno y se producen en forma nocturna también. Las inflamatorias también se pueden producir en forma nocturna, y como ejemplos típicos están los tumores neuroendocrinos, ¿sí? Y después, la función del intestino irritable, sacámosla de ahí, si no, no importa. Malabsortiva, que produce la diarrea grasa, la esteatorrea, ¿no? Y eso lo van a ver igual después, mejor en otra clase. A grandes rasgos, que tienen la esteatorrea, estas son las que se asocian a lo que he dicho, pérdida de peso, y qué más característico tal vez de lo malabsortivo. Déficit de vitaminas liposolubles, ¿no? Sobre todo en la insuficiencia pancreática exócrina, ¿no? Deficiencia de vitaminas liposolubles. Anemia megaloblástica, equimosis y todas esas cosas. ¿Está? ¿Quedó? ¿Algo? Bueno. ¿Dudas? En una diarrea que... Eso viste que está más en las diarreas agudas, ¿no? Sí. No tiene eso siempre en interna, en diarreas agudas se discute un poco. No tiene una recomendación específica. Se utiliza así, ayuda a reposición de la flora normal que se pierde, y por eso que no se hagan estas diarreas persistentes. Sí. Sí. Para la diarrea aguda, No tiene nada que ver con las diarreas crónicas eso. No. No. Como prevenir la diarrea, no. No. No tiene un nivel de evidencia, ¿sí? Si vos lo lees por recomendación, no hay un nivel evidente que lo avale, ¿sí? Mucha gente que lo toma. A modo profiláctico, como... No.
que tampoco no tiene tampoco ningún tipo de evidencia para citrón